un PowerPoint sobre la temática, ¿no? Que es el derecho internacional de los derechos humanos, bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad. Subí al chat una serie de repositorios digitales con una doble finalidad. Por un lado, para generar un fundamento epistemológico. O sea, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que la abordaré, la explicaré llegado el caso. Otra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un artículo de dos doctores, un doctor y una doctora en historia, chilenos, egresados de la U de Chile. Hay un artículo con el repositorio 4 de un abogado argentino, egresado de la Universidad, magíster en Derecho, doctor en Derecho, magíster en Derecho, de la Universidad de Palermo y profesor de la UBA. Y por último hay un video de YouTube, que es una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el último link. O sea que si ustedes entran al chat van a encontrar toda esa serie de repositorios digitales, porque la idea es también, hay muchos más, ¿no? Cada uno selecciona, la idea es no taparlos con derecho positivo vigente, sino también artículos y videos para ser lo más diverso posible. Bueno, yo tengo un PowerPoint, lo voy a compartir, o sea, se me va a complicar un poco al compartirlo verlo el chat, ¿no? Digo, por si alguien escribe, pero entonces que luego lo subo el PowerPoint también al grupo. A ver, un segundito. Les doy primero share y después al PowerPoint, o al revés. Sí, no, ahí va. Ya. Ya primero. Ahí va, ya. Y vamos a pantalla. Arriba donde está el icono de la presentación. Un segundito. Sí, ya. Sí, arriba hay un icono de la presentación. A ver. No, ¿dónde? Ah, sí, ahí va. Bien. Presentación. Ahí está. Bien. El derecho internacional de los derechos humanos. Bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad. Es todo uno, ¿no? Bien. Consideraciones previas del tema. Antes les comento que uno, o sea, de los tantos libros que utilicé se los recomiendo, la revista de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Es interesante, es un potente cuerpo de ideas. En mi opinión, le faltan los casos prácticos, o sea, no, como que tiene mucho contenido, sí, perfecto, pero tendría que tener más casos prácticos para bajar a la cotidianidad al estudiante. Utilicé este material, un par de manuales de Correa Freitas, uno de los manuales de Rizzo Ferrán, ¿no? Que si bien son potentes desde el punto de vista epistemológico, veo esa falencia, que deberían existir más casos prácticos para hacer un poco más amigable al estudiante esta temática, que es sumamente interesante, ¿no? Bueno, las consideraciones previas, ¿no? Frente a la noción tradicional del derecho como reglas centradas en el Estado, ¿no? Estamos ante una nueva concepción del ser humano, que se estipula en la Carta de Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco. La misma noción se reitera en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre del 48. Estamos ante la internacionalización de los derechos humanos. En ese sentido, el Estado debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los tratados y otras fuentes del derecho
internacional en materia de derechos humanos. A posteriori se observa el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos aprobados por la Asamblea General de la ONU en diciembre del 66, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, aprobada por la Asamblea General de la ONU en el 69. Por ende, la persona pasa a ser titular de derechos humanos que son inherentes a su condición y su protección se exige tanto a nivel interno como a nivel internacional. Entonces, en esa línea de pensamiento observamos la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial en 1969, la Convención contra la Tortura de 1985, la Convención de los Derechos del Niño de 1989, el Estatuto de Roma de 1998, que marcó un hito importante en lo que es la historia del derecho internacional de los derechos humanos, pues se aprueba el Estatuto de la Corte Penal Internacional, surge la jurisdicción sobre crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. Asimismo se ve considerado, establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que establece la norma, esto lo habrán trabajado en derecho internacional, el pacta sunt servanda, que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. También el artículo 53 de la misma convención establece las normas de jus cogens como imperativa del derecho internacional. Visto esto, entramos a trabajar el concepto de bloque de constitucionalidad. Y en el chat van a encontrar esta sentencia, la 365 del 2009. Hay estudiantes acá, vi que anda Selena por ahí, hay, no sé si Maxi también, y que fueron estudiantes de Derecho Público 2 el año pasado en el IPA. Esto lo trabajamos, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la 365 del 2009. Hay un artículo que está en el chat de los doctores del profesor Carlos del Piazzo, doctor Formento, que explican esa sentencia del 12 de diciembre de 2009, donde por primera vez se reconoce en forma expresa la existencia del bloque de constitucionalidad de los derechos fundamentales. Dice Correa Freitas que en el derecho positivo uruguayo son tres los pilares en que se basan los derechos humanos reconocidos en la misma. Surgen del artículo 7, que es de la Constitución del 30, del 72 de 1918 y el 332 de 1942, donde se observa una raíz filosófica común, que es la ius naturalista. Bien, entonces esto significa que los derechos humanos son anteriores al ser humano y superiores al Estado, o sea, son previos a la creación del Estado. El Estado no los crea, sino que son preexistentes al mismo. Entonces, el artículo 7, 72 y 332 se complementan, por ende deben ser estudiados en forma conjunta. ¿Está bien? En ese sentido, el concepto de bloque de constitucionalidad son normas que, si bien no están todas contenidas en forma expresa en la Constitución, son consideradas, esto es importante, de rango constitucional y están sujetas al control de convencionalidad. ¿Bien? ¿Por qué está integrado este bloque de constitucionalidad? La integración son los derechos establecidos en forma expresa en la Constitución. Por otro lado, los derechos internacionales considerados fundamentales y los derechos inherentes a la persona humana o que se derivan de la forma republicana de gobierno. En ese sentido, nosotros tenemos la posición del profesor Rizzo Ferrand, ¿no?
que plantea que la cuestión relativa a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido ratificados por nuestro país, aunque en nuestra Constitución no existe una norma expresa que le confiera garantía constitucional, dichos tratados tienen la misma jerarquía que la Constitución. O sea, a nivel de derecho comparado, la Constitución argentina, por ejemplo, del 94, en el artículo 75, numeral 22, le concede a los tratados internacionales en materia de derechos humanos a texto expreso rango constitucional. Rizzo Ferrán dice que si bien en Uruguay esa norma no existe, no importa. ¿Por qué? Porque por el artículo 72 de la Constitución de la República, una vez que los tratados se integran a nuestra orden jurídico, poseen rango constitucional. Eso lo establece el profesor Rizzo Ferrán en su manual, en su obra, Derecho Constitucional, de Fundación de Cultura Universitaria, año 2015, se los recomiendo, página 237 a 239, desarrolla este postulado teórico. O sea que importante, todos los tratados en materia de derechos humanos, una vez que integran el orden jurídico uruguayo, poseen rango constitucional, ¿no? Estamos dentro de uno de los pilares del bloque de constitucionalidad. ¿Está bien? Es un concepto nuevo esto. Antes de seguir avanzando, quiero aclarar algo respecto de la sentencia que tienen en el chat. La postura doctrinaria de Rizzo Ferrán, esto también lo sostiene Correa Freitas, lo planteaba también el profesor Pérez Pérez, o sea, gran parte de nuestra doctrina. La Suprema Corte de Justicia, en la sentencia que tiene en el chat, integrada por los ministros Larrieux, Barrompey, Ruibal, Pino, Chediak y Gutiérrez, en la sentencia mencionada 365 del 2009, establecen en la redacción dada por el doctor Chediak lo siguiente, en el considerando 3.8, se los voy a leer textualmente. Dice: la corporación comparte la línea de pensamiento según la cual los convenios internacionales de derechos humanos se integran a la Carta por el artículo 72, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana, que la comunidad internacional reconoce en tales pactos. En ese sentido, Real enseña que en nuestro derecho es clarísima la recepción constitucional del iusnaturalismo, recepción que emana de conjugar los artículos 7 y 72 de la Carta, o sea que, 72 y 82 de la Carta, o sea que aparte aquí se agrega en la sentencia de la corporación el artículo 82. Es interesante esto. Bien, entonces con esta posición la Suprema Corte de Justicia reconoce el bloque de constitucionalidad. Estamos ante el derecho internacional del derecho de los derechos humanos, es una rama nueva del derecho público. ¿Está bien? En ese sentido, la aprobación de pactos, convenios, convenciones internacionales en materia de derechos humanos ha dado lugar a esa nueva rama del derecho público. En ese sentido, no se admite más que los derechos humanos sean una cuestión interna de cada Estado, por lo tanto, un tema exclusivo de las constituciones, sino que es algo referente a la comunidad internacional, la mencionada cuestión. Se pasan a reconocer nuevos derechos, a garantizar nuevas libertades. En ese sentido, tenemos que mencionar los órganos de protección interamericanos. Tenemos por un lado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que actúan en el ámbito regional. Voy a comentar brevemente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington. Surge de la Carta de la OEA. También son comisionados, tiene 7 miembros. La Corte Interamericana tiene su génesis en el Pacto de San José de Costa Rica.
¿Está bien? Son 7 jueces. Nosotros, nos representó en una época el profesor Pérez Pérez, quien fuera decano de la Facultad de Derecho. Actualmente está el doctor, que hoy se los mencionaba, el doctor Pérez Manrique, ¿no? En ese sentido, la comisión tiene funciones bastante más amplias que la Corte. O sea, la comisión hace visitas a los países, elabora informes, interviene en redes sociales, ¿no? Las funciones de la Corte básicamente es de corte contencioso, que ahora las vamos a trabajar, de corte lo que refiere a la interpretación y las opiniones consultivas, por eso el último video que luego les explicaré, y lo relativo a las medidas cautelares, cuando existe una situación de emergencia que necesita una protección, el caso en particular. Por otro lado, nosotros o las organizaciones sociales no pueden acudir directamente a la Corte Interamericana, porque la Corte representa a los estados, o sea, van los estados. La persona o una organización social tiene que ir primero a la Comisión Interamericana, la Comisión evalúa la situación y eventualmente la Comisión plantea el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión está integrada por los 34 países que conforman la OEA. En el caso de la Corte, son 23 estados que han ratificado el pacto, San José de Costa Rica, pero de los 23, solamente 20 le han dado jurisdicción a la Corte, porque son 2 actos distintos, a ver si se entiende. Por el hecho de ratificar el pacto, no se le confiere automáticamente jurisdicción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un acto por separado. Entonces tenemos 23 estados que han ratificado el pacto, solamente 20 han conferido la jurisdicción. O sea, una vez que se le confiere jurisdicción, estamos sometidas a ella, como es el caso de Uruguay. ¿Está bien? Bien. Yo quería parar un poquito acá, porque en algún momento, perdón la metáfora futbolística, tenemos que parar un poco la pelota, levantar la cabeza, ¿no? Como decía Stan Rider, para hacer el gol, porque si no, no sirve de nada. Está bueno que vean, por lo menos esto intento trabajarlo en la clase con mis estudiantes, no a la Comisión Interamericana como un órgano lejano, con sede en Washington, la Corte Interamericana como un órgano con sede en San José de Costa Rica, a ver, sino como algo referente a todos, a todas, o sea, no solo a los estados, sino a las personas, a la academia, a las víctimas, o sea, bajarlo a lo cotidiano. ¿Bien? ¿Qué sucede? Ahora pasamos al llamado control de convencionalidad, que va de la mano con el bloque de constitucionalidad. O sea, para que ese tratado internacional, ¿no?, en materia de derechos humanos entre en vigencia, se requiere por el 168, numeral 20 de la Constitución, establece que es el Poder Ejecutivo quien concluye y quien suscribe el tratado. ¿Está bien? O sea, lo concluye, lo suscribe y necesita para la ratificación la aprobación del Poder Legislativo de acuerdo al artículo 85. Esto es importante, porque hasta está fundamento normativo. De acuerdo al 85, numeral 7 de la Carta, una mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. Bien. Indudablemente estamos ante el núcleo del derecho internacional de los derechos humanos, que constituyen esas normas de ius cogens, que para su protección, nuestro derecho establece el llamado control de convencionalidad, que es un mecanismo nuevo que no se consagra a texto expreso en nuestra Carta. ¿Está bien? Dicho control de convencionalidad está a cargo, esto lo dice el profesor Correa Freitas, ¿está bien?, está a cargo de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo al artículo 257
O sea, el 257 establece la competencia para declarar la inconstitucionalidad, ¿está bien? En esa línea, el doctor Correa Freitas nombra al 239, numeral 1, que dice que la Corte tiene competencia originaria y exclusiva para decretar la inconvencionalidad. Vamos a intentar ahora ponerles dos casos prácticos y a bajar a tierra esto, porque ¿qué es una inconvencionalidad? Vamos a suponer, el Estado, el Uruguay, dicta una ley contraria a un pacto, a un tratado, a un convenio internacional. Bueno, esa ley es inconvencional, ¿está bien? Porque hablamos que lo del bloque de constitucionalidad, el tratado tiene rango de constitución. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia tiene la competencia de declarar esa inconvencionalidad. Esto lo plantea muy claramente el profesor Correa Freitas en su libro Fundamentos de la Constitución, en la página 189, y en otros manuales más también, ¿no? Les voy a poner que están en el chat. Vamos a intentar bajar un poco para que no quede en lo teórico, ¿no? La crítica que hoy hacía al libro. Yo les traje dos casos prácticos, ¿tá? Del control de convencionalidad. Y acá, bueno, viene la relación con la historia, y perdona Pablo si cometo algún error desde el punto de vista histórico, supongo que estos temas él los trabaja en sus cursos. El año 2001, este caso fue famoso en Perú, el caso Barrios Altos, ¿tá? ¿Qué sucede? Durante el gobierno de Fujimori, que en el 92, 93, se da el autogolpe de Estado, o sea, el autogolpe de Fujimori, decreta la amnistía para las atrocidades cometidas, las violaciones a los derechos humanos cometidas en Perú, de 1980 a 1995, por cuerpos paramilitares, o sea, policías, militares, ¿no? Diversas violaciones a los derechos humanos. Bueno, decreta la amnistía y todos los procesos quedan paralizados. ¿Qué sucede? Se recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se plantea el llamado caso Barrios Altos, que tienen el material en el repositorio digital. Caso Barrios Altos. Bien. Y también está el caso Cantuta, pero en el repositorio son casos similares, y los voy a brevemente resumir los dos, porque si les digo Barrios Altos, ¿y qué es esto? No. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito qué pasó. El caso Barrios Altos queda en Lima, en Perú. Es un lugar geográfico en donde en el año 91 el comando Colina, que estaba integrado por grupos de inteligencia militar peruana que se encargaban de ejecuciones extrajudiciales. El comando Colina en Barrios Altos ejecuta esto hay testimonios, o sea, está documentado, pueden ir al Google académico, está la sentencia de la Corte, está todo fundamentado lo que les estoy diciendo. Entran encapuchados a Barrios Altos, ametrallan a 16 personas, hay testimonios que los rematan en el piso, matan a un niño, pensando que son senderistas, o sea, senderistas. Sendero Luminoso era un grupo terrorista de Perú, ¿no? Comandado por Abimael Guzmán, no confundir con el Chapo Guzmán, que no tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa? Eran vendedores ambulantes, después quedó probado, no tenían nada que ver con Sendero Luminoso. Fue una masacre, eso, parecida a la masacre de Cantuta, lo pueden googlear, pueden ir al Google académico, qué pasó en la masacre de Cantuta. Ese mismo comando, Colina, secuestra a un profesor universitario, a 9 estudiantes, ¿no? De la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los ejecutan, los entierran en fosas comunes. Bueno, ¿qué sucede?
se pronuncia al respecto. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que esa amnistía a ese comando, en realidad todos los que violaron los derechos humanos, eran contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. Por ende, el Estado debía de modificarlo. Entonces, en el año 2001, ya ahí el presidente es Alejandro Toledo, ¿no? El Estado anula esa ley de amnistía. Bueno, van presos los miembros de este comando que estaban a cargo del mayor Santiago Rivas. Hay mucho material de esto, ¿no? Creo que está preso hasta el día de hoy por esos delitos del caso de Rivas. Bueno, termina yendo preso, que hasta el día de hoy creo que está preso también, Vladimiro Montesino. El propio Fujimori, que fue indultado hace poco, lo habrán visto en los medios, y la comisión se ha pronunciado en contra de ese indulto, o sea que lo que se termina aplicando acá es un ejemplo de ese control de convencionalidad, una ley de amnistía contraria a los derechos humanos, ¿no? Porque Perú a posteriori ratifica el pacto. ¿Está bien? Este es un caso que está muy interesante, hay mucho material, tienen un repositorio en plataforma, pero hay mucho material más disponible en el Google académico, videos, es muy interesante. Y otro caso de control de convencionalidad es el año 2005, el caso Simón, en la Argentina. O sea, lo que es el órgano superior en la Argentina, que es la Corte Suprema, declara la anulación de las leyes de punto final del 86 y de obediencia de vida del 87, ¿no? Eso fueron dictados durante el gobierno de Raúl Alfonsín. O sea, factiblemente muchos de ustedes habrán visto la película argentina 1985, pero después vinieron estas dos leyes, ¿no? En ese sentido, ¿qué hace la Corte Suprema de la Argentina? Aplica un control de convencionalidad, establece que esas leyes de punto final, de obediencia de vida, violan distintos derechos humanos internacionales. Hay que anularlo, lo anula la Corte Suprema, y a su vez, a posteriori, anula el indulto, porque Menem, esto pasó en el 90, Menem indulta a Videla, si no me equivoco, Macera, Holtz, la Corte Suprema anula los indultos, Videla vuelve a ir preso y muere encarcelado, Videla, a partir de ese control de convencionalidad que aplica la Corte Suprema Argentina. Yo les subí a plataforma, no quise taparlos con el fallo, creo que son como 300 fojas de la Corte Interamericana. Entonces, para intentar ser un poco más amigable, lo que les subí fue un material de un profesor argentino egresado de la Universidad de Palermo, de Fernández Valle, sobre el tema, ¿no? Pero hay muchísimo material, el caso Simón, pueden buscar el que mejor les parezca, ¿está bien? La idea era eso, era bajar un poco a tierra. Hay muchos más casos, pero el tiempo nos... estos dos casos, reitero, son interesantes, ese control de convencionalidad. Y algo interesante también del caso Simón, de esas derogaciones, anulaciones, es distinto, de la ley de obediencia debida y punto final, es que la Corte Suprema Argentina cita el caso Barrios Altos en el fallo. Cita las violaciones a los derechos humanos acontecidas en Perú. Eso está bueno. Y a su vez es interesante porque la Corte Europea, la Corte de Derechos Humanos de Europa también cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y viceversa. Bien. También tenemos la Corte Africana de Derechos Humanos, pero es un organismo bastante novedoso que no existe gran producción jurídica al respecto, ¿no? Seguimos avanzando.
El tema de la cosa juzgada en materia de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice el artículo 67 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Convención Americana de Derechos Humanos, estamos de acuerdo que es Pacto de San José de Costa Rica. Dice que el fallo es definitivo e inapelable. Yo les traje brevemente para citar algo referido al Uruguay, ¿no? Que es el caso Hellman, ¿no? En donde ya al alcance, lo que refiere al alcance de la cosa juzgada, que en el fallo se nombra al Estado, pero también se nombran a los organismos de justicia, a los jueces. O sea, en el propio fallo se establece quiénes serán obligados por esa cosa juzgada, ¿no? Se establece una serie de punteos, ¿no? De a quién alcanza esa cosa juzgada. Bien. Seguimos avanzando. Este caso, un caso muy interesante, lo tienen en el chat también, es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el epílogo de la censura cinematográfica, es el caso Olmedo Bustos y otros versus Chile, contra Chile, ¿está bien? Y esto hace referencia, ¿por qué lo traigo a colación? Porque esto es como a partir de un caso particular se soluciona un problema estructural, que no sé si está Maxi por ahí, no lo puedo ver porque tengo pantalla completa, que Maxi fue un alumno del año pasado de público, que algo hablamos con él, que es un estudiante que es nacido en Chile, ¿no? Pero hace años que está en el Uruguay, que está haciendo la Facultad de Derecho y está haciendo el IPA también, ¿no? Este caso es interesante. Reitero, vamos a ver cómo a partir de un caso particular, de un fallo particular de la Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se soluciona un problema estructural en Chile. En la Constitución chilena de 1980 se establece la censura cinematográfica. Les comento que la censura en Chile no viene de 1980, ya viene, si no me equivoco, de 1925. ¿Estamos de acuerdo? En 1990, Chile ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos. Obviamente, ahí se había terminado la dictadura de Pinochet. ¿Está bien? O sea, si no me equivoco, en Chile, perdón por la pronunciación, en esa época ya gobernaba Patricio Aylwin, ¿no? Se ratifica la Convención Americana. ¿Y qué sucede? El gran problema viene por la película. Yo me acuerdo, acá creo que se estrenó en el 89, hubo un revuelo bárbaro. La última tentación de Cristo, ¿no? Entonces, claro, termina la dictadura de Pinochet, se ratifica la Convención Americana, a posteriori se quiere exhibir en el 96, ¿no? La última tentación de Cristo. En un principio se iba a exhibir determinados grupos conservadores, y no quiero profundizar mucho más, interponen un recurso ante la justicia ordinaria chilena, amparándose en la Constitución que estaba vigente, se censura la película, va a apelaciones el fallo, eso se llama Olmedo Bustos y otros, va a apelaciones confirma, ratifica el fallo de ese tribunal de primera instancia, pasa el órgano a lo que es la Corte Suprema chilena, y la Corte Suprema chilena también confirma los fallos anteriores, o sea, la película queda censurada. Estas personas plantean ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el tema, la Comisión lo deriva a la Corte, ¿está bien? La Corte condena a Chile, lo intima a que cambie la Constitución, porque ¿qué sucede? En el artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica se establece que todos los estados que la ratifiquen
necesariamente deben adecuar su orden jurídico interno a los derechos y libertades consagrados en el pacto. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la libertad. Y no puede existir la censura previa, la censura cinematográfica. Entonces la Corte, en un fallo bastante largo, yo en lugar del fallo le subí un artículo de estos dos profesores son doctores en historia, Karen Donoso y Jorge Iturriaga, son egresados de la U de Chile, ¿está bien? Que relatan todo esto en forma bastante amigable, todo esto que les estoy comentando. Entonces la Corte intima a Chile que tienen que cambiar la Constitución. Se dio la voluntad política, la Corte condena a Chile. Se dio la voluntad política en ese año 2001 de que efectivamente se reforma la Constitución y se sustituye esa censura cinematográfica por el llamado sistema de calificación, que es el sistema de calificación, bueno, los que hace algunos años que vemos, en una época había una raya, era apta para todo público, 3 rayas, las 3 eran aptas para mayores de 18 años, ¿no? Y la exhibieron como apta para mayores de 18 años. Ese es el sistema de calificación que Chile lo adoptó a partir de esa condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2001. Ya en esta época gobernaba Ricardo Lagos en Chile. Bien. Vamos a ir redondeando. El tema de la interpretación. La interpretación, lo relativo a la interpretación surge del artículo 62, numeral 1 y 2 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es importante, la competencia consultiva que surge del artículo 64. ¿Está bien? Entonces acá, en este sentido, yo le subí un video al final, bien al final de la plataforma, un video de una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una audiencia celebrada en México en el año 2014. Les comento que desde el año 2005 la Corte Interamericana empieza a realizar algunas audiencias fuera de San José de Costa Rica para, digamos, acercar la Corte a los países. Esta audiencia fue celebrada en México el año 2014 a partir de una consulta formulada en el 2011 por los países del Mercosur. ¿Respecto a qué? A los migrantes, sobre todo a los migrantes menores de edad no acompañados, a los derechos. Entonces, en esa audiencia, que está en el video, la Corte trabaja una serie de estándares. Entonces, van a ver al profesor Alberto Pérez Pérez, que tuve el honor de ser su estudiante en facultad, en Público 2, en Público 3. Profesor Pérez Pérez, integrando la Corte. Y lo que elabora la Corte es una serie de estándares. Ahora, ¿qué sucede? Que esto a posteriori lo manifestaba el profesor Pérez Pérez. La Corte sí elaboró una serie de estándares que se deben cumplir. Ahora, ¿qué sucede? Si eso los distintos países no lo traducen en políticas públicas, no sirve de nada. ¿Está bien? Y es el material que tienen que tienen a disposición en la plataforma. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a salir. Ahí está. Y bien. Ya. Bueno. A ver, un segundito y ampliar, cerrar el PowerPoint. Bueno, entonces, básicamente el tema estaría por aquí. Yo lo que les pido es que si tienen tiempo que observen los materiales, ¿está bien? Y bueno, quedo a las órdenes por alguna consulta, lo que fuere, no hay problema. Estamos a las órdenes por acá. A ver. Quiero ampliar
la pantalla. A dejar de compartir. Ahí va. Bien. Bueno, muy bien. Bárbaro. Muchas gracias. Ahora abrimos las preguntas o comentarios. Alguien había pedido si podía reenviar los materiales porque había entrado un poco más tarde, viste que el chat se pierde. Ah, sí, sí. Pero y si van para atrás, no, mirá, está. El que entra más tarde. Lo pierde. Sí, 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 no hay problema. Claro, sí, 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 sí. Ahí va, ahí va. Claro. Sí. Muchas gracias, porque lo había pedido. Sí, sí, sí. Sí. Gracias. Sí, 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 no hay problema. Ahora lo subo. Son materiales o sea, hay mucho material sobre, o sea, a ver, la sentencia esta del 2009 sí es derecho positivo vigente. Después, el caso, bueno, Barrios Altos, como te digo, hay mucho material en el Google académico. Te recomiendo el caso Cantuta, lo relativo a la Corte Suprema de Argentina es muy interesante, el fallo Simón, también hay muchísimo material. Es lo que hablaba hoy Pablo, la idea es que cada uno también busque distintas fuentes, simplemente la idea, como el epílogo de la censura cinematográfica en Chile, o cada uno busque el material que les parezca. La idea de esto es simplemente intentar darle una fundamentación epistemológica y desde lo metodológico a nivel didáctico ordenar un poco, ¿no? Como lo intenté hacer también con el PowerPoint. Sé que en algunos aspectos quedó muy cargado, pero como les digo, es un tema interesante, es un tema nuevo, y les recomiendo esta revista 6 de Derecho Constitucional de lo del AR de diciembre, que aborda toda esta temática que estamos trabajando. No sé si... Quería preguntarte, Daniel, el caso de la condena que recibió el Estado uruguayo, que fue famoso por la participación o no participación del presidente, ¿está dentro de las decisiones de la Corte Interamericana? Lo que pasa es que ya ese caso, te digo la verdad, no... o sea... Viste que hice referencia al caso Hellman, ¿no? Han habido diversas condenas, no es una, diversas condenas. Yo lo que leí del caso Hellman hace referencia, básicamente se nombra a los jueces, a los órganos vinculados a la administración de justicia, pero no, el otro caso no leí la sentencia íntegra como para... Es interesante, ¿no? Como para pronunciarme al respecto. Sí, hay algo que es importante, ¿no? Que las sentencias, los estados tienen que cumplirlas. Y aprovechando que hay algún estudiante por ahí, ¿no? Que cursamos derecho financiero, porque todo esto está relacionado con todo. Si el estado no cumple la sentencia, vamos a suponer el caso Hellman, que aparte que sí fue la creída, aparte hay una condena económica, hay una serie de puntos que surgen del fallo de la Corte. ¿Qué sucede? Esto también tiene relación, si el Estado no cumple en lo que es la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, influye a posteriori en lo que son las recomendaciones de la OCDE, fíjense, y eso a su vez influye en los dictámenes y las calificadoras de riesgo, e incluso el país puede llegar a perder el grado inversor, porque el cumplimiento, el respeto a los derechos humanos es una de las variables que se toman en cuenta para... Entonces, este concepto en sus clases de derecho financiero, muchas veces Adi más hacía referencia, cuando daba clases de financiero, a los derechos humanos y hablaba de la incidencia entre un cumplimiento de un fallo y una eventual o baja de calificación, calificadores de riesgo, por ejemplo, el caso Moody's, ¿no? Moody's. Pero el caso ese que tú planteas, Pablo, realmente no quiero aventurarme porque no lo he leído, ¿no? Pero sí. Profe, ¿cómo estás? Hola. Sí, yo recordaba que
El año pasado lo dimos, tratamos el bloque de constitucionalidad mucho con más, justamente desde el aspecto financiero, pero también se nos iba 2x3 la clase. No, y está bueno eso que vos decías, sobre todo la sentencia de Hellman, que yo leí mucho y escuché mucho a la doctora Mabel Rivero hablar sobre el tema de la sentencia del caso Hellman. Está muy bueno porque abarca un paraguas de derechos, dijera ella, como lo habla. Está bueno cómo se trató el tema, se trató, por lo menos se abordó, cómo lo explica, cómo se explica. Está interesante el caso de leerlo para entender el tema de lo que es constitucionalidad, ¿no? Sí, exacto. Yo les reitero, existen otras condenas al Uruguay en materia de derechos humanos por lo que aconteció en la dictadura, ¿no? Lo bueno de esta instancia es dejar abierto la instancia para que ustedes mismos investiguen, porque hay otros fallos más que condenan al país, ¿no? Ya sea, por ejemplo, con actos de desagravio, condenas económicas, o sea, son diversos fallos, ¿está bien? Y como les decía, el fallo está para cumplirse porque Uruguay le dio jurisdicción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿está bien? Y a ver, y el tema del derecho internacional de los derechos humanos lo vemos en todo, hasta, por ejemplo, algo que está que se critica mucho del año 2017, vieron el nuevo CPP, Código del Proceso Penal. Desde mi punto de vista lo que pasa es que le faltan recursos a Fiscalía, pero el nuevo CPP no es malo, o sea, les comento para quienes han cursado penal o que tienen por cursar, nosotros teníamos el Código Penal, el penal previo, es de 1980, establecía un proceso inquisitivo. En el 2017 se reforma un modelo acusatorio. Pero ¿qué sucede? Había una presión de los organismos internacionales. Si Uruguay no cambiaba el Código de Proceso Penal, ya yo no recuerdo bien si no había una denuncia en curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uruguay iba a ser sancionado y eventualmente ya sentenciado. Creo que no llegó a la Corte el caso. Porque ¿qué sucede? Si tenemos vigente esta convención, el Pacto San José de Costa Rica, no es de recibo con un proceso penal de corte inquisitivo. Necesariamente se debe aplicar un proceso acusatorio. Que falten recursos y que es un disparate que un fiscal tenga 400 casos, eso ni que hablar. O que lo que debería ser la excepción, que es el proceso abreviado, es la regla pero lo que es el código en sí, la estructura acusatoria, va en la línea con ese derecho internacional de los derechos humanos, donde la prisión preventiva es la excepción, no es la regla, digo, para intentar un poco bajarlo a la cotidianeidad, ¿no? Digo porque está en las noticias uno escucha, ¿no? De repente diversas críticas, yo reitero, interpreto que es un tema de recursos, que están faltando mucho más fiscales, ¿no? Que no es un problema del código en sí, que además ha tenido un montón de reformas desde 2017 hasta ahora, hasta la fecha, ¿está? Diversas reformas. Yo reitero ese concepto de que va en la línea con ese derecho internacional de los derechos humanos, el nuevo código, el nuevo CPP. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias, Daniel. No, por favor, gracias por todo. Quedo a las órdenes y bueno, un saludo. Una participación Gracias.